Me gustaría que abundara un poco más en lo que decías acerca de la ciudad no como un gran pacto central, sino como la suma de una multiplicidad de pactos efímeros o constantes que sobreviven al plano político. Sí, bueno, yo creo que esa para mí es una diferencia muy importante entre la ciudad como sistema complejo con enorme diversidad, muchas aperturas, o sea, algo muy incompleto pero complejo, comparado con la noción que si es denso, es ciudad, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la densidad ella misma no es suficiente para marcar lo que es específico en la ciudad. Y creo que esa es una distinción que se ha perdido un poco. Se piensa que si es denso, es ciudad. O sea, un parque de oficinas privado puede ser densísimo, más denso que vuestro centro popular, digamos, un centro histórico, pero no es ciudad. Ahora, entonces uno podría decir cuál es la importancia, ¿no?, de esa diferencia. Y yo creo que la historia nos muestra que las ciudades han logrado sobrevivir sistemas formales mucho más poderosos y mucho más cerrados. O sea, grandes empresas, claro, gobiernos con enorme poder, reyes, etc. Finito, finito, finito. Y la ciudad sigue. Entonces la ciudad, porque es compleja y incompleta, puede seguir reinventándose, digamos. Muy bien. En ese sentido, parte del problema actual y contemporáneo sobre las ganancias sobre la tierra urbana y estas gráficas que presentabas, sí, a mí me remiten un poco a la privatización del aparato estatal para proveer bienes públicos mediante la cooptación de algunos y la marginación de otros. Sí. ¿Cómo, sí, digamos? Sí, eso pasa. Pero ¿cuál es el camino que claro, nos ha llevado a ese momento? Bueno, eso varía de ciudad a ciudad. Esas son preguntas empíricas, digamos, ¿no? Hay que ver qué lleva eso. Cierto, toda la implantación de una lógica neoliberal donde se privilegia a ciertos actores y ciertas lógicas de crecimiento es un factor importantísimo. Pero yo creo que ahora lo que vemos es una manifestación muy específica, que es la crisis, la ausencia de otras modalidades productivas de inversión en un contexto donde hay una acumulación de capital enorme. Es enorme la acumulación de capital, la concentración de ese capital. Entonces hay una búsqueda de opciones. Por ejemplo, algunas bancas financieras invirtieron en tierras en África. Bueno, no en África, pues en África sí, pero también en Rusia, en Ucrania, etcétera, ¿no es cierto? No porque iban a volverse granjeros, digamos, pero era porque es una buena inversión. Yo creo que ahora estamos en una nueva fase, que es que la ciudad se vuelve una opción muy interesante para la inversión. Entonces aquí a mí lo que me preocupa no es tanto que sea extranjero o nacional, es que es a una escala enorme, que conlleva a menudo apropiarse toda una serie de cuadras, ¿no?, de espacios urbanos que se transforman en un megaproyecto privado, lo cual significa que también ahí, no importa la densidad, en realidad desurbaniza el espacio urbano, eso. Entonces es muy difícil entender cuándo una densidad es urbana y cuándo en realidad desurbaniza, ¿no es cierto? Sí. Son unas cosas así muy... Yo creo que va a ser una pelea grande, no va a ser fácil, y a mí lo que me preocupa es que en ciertas ciudades se van a volver privadas, básicamente. Yo creo que una ciudad como México, Sao Paulo, Delhi, Mumbai es imposible privatizar completamente, porque la fuerza de la población tan presente, tan enorme. Manhattan, sí. No Nueva York a veces es una... Pero Manhattan, claro, tenés los barrios muy pobres, etcétera, pero en realidad se va privatizando ese espacio de Manhattan mucho. Y hablando de las ciudades, caí en tu provocación acerca de la vigilancia y cómo el sistema nos ha vuelto todos sospechosos y a todos, sí, nos vigila y está detrás de todos nosotros. No es que nos haya... Pero es la lógica del sistema. Sí, sí. Yo pregunto, ¿a quién gana? Bueno, son las compañías técnicas que ganan, porque venden. Por supuesto, ¿no? Pero la pregunta tiene que ver, tú decías que la ciudad puede ser un contenedor que al
mezclar todas las señales puede, de hecho, combatir esa lógica del sistema. Sí. Y yo me imagino en términos de apropiación tecnológica para combatir la vigilancia gubernamental, para tener comunicaciones mucho más locales, mucho más físicas, y eso desmantela esta idea de estarnos vigilando a todos. Bueno, la imagen que yo tengo es, imagínate un café, o ahí donde está, en las calles donde hay mucha gente comiendo, etcétera. Imagínate que ahí hay un potencial terrorista. Sí, sí. Pero the signals will get so clogged up, no se va a saber quién es quién. La lógica del sistema es cuando alguien identifican a alguien que es peligroso, por así decirlo, vuelven a sus datos para ver con quiénes están conectados estos individuos. Entonces, si ese es un tipo que está en Manhattan, digamos, en cierta parte muy así, va a ser imposible. Todos, va a haber un océano de otras personas con las cuales se van a ver algunas intersecciones, ¿no es cierto? Con el café, en el Starbucks, lo que fuere. Entonces yo digo, eso me causa a mí un poco de gracia, ¿no? Es una especie de provocación, como la ciudad, con su anarquismo, con sus multitudes, etcétera, etcétera, puede hasta scramble up ese sistema, ¿no? Que es un sistema más rígido en realidad y mucho más poderoso que un café lleno de gente, ¿no? Un restaurante lleno de gente. Pero necesitamos más que eso, pero así como decir que, o sea, a mí me gusta pensar en el espacio urbano como una multiplicidad de capacidades que también nosotros tenemos que movilizar, ¿no es cierto? Claro. Entonces, etcétera. We as makers, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Y no lo digo de manera romántica, lo digo así a nivel bastante práctico. En ese sentido, digamos, hay una pequeña discrepancia entre, hay algunos teóricos como Evgeny Morozov que ha criticado de manera clara lo que él llama el solucionismo. ¿Cómo hacemos que las personas hagan un app para todo y con eso creemos que vamos a salvar el mundo? Y por el otro lado está parte de la historia que tú decías sobre precisamente la apropiación urbana y tecnológica que desde la ciudadanía genera soluciones concretas y reales. ¿Cómo podemos en realidad estamos de acuerdo, yo lo conozco él un poquito, pero yo estoy de acuerdo que hay un romanticismo ahí, y yo sigo tech speak, no techie speak, que estos son los que están vendiéndote un producto. Claro. Entonces, y la solución a todo. Ya sabemos los límites de esa solución. No es así. Y cuando te empezás a fijar a quién le sirven esos apps, es más bien para el consumo. Es todo consumo, consumo, consumo. No es necesariamente que te movilice, ¿no es cierto? Entonces yo digo, aquí empecemos con los barrios pobres y cómo podemos ayudarlos, ¿no? El emergency nanny, que puede ser la que hace los pelos, ¿no? Alguien que está ahí todo el tiempo en el vecindario, becomes the emergency factor, ¿no? Que puede ayudar a la mujer que está en su trabajo. Eso es una cosa útil. Y eso moviliza al mismo tiempo al vecindario, porque saben, yo tengo toda una serie de ejemplos que he examinado, que no hay tiempo aquí para hacerlo, pero bueno, un gran placer. Gracias.